Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy muy pero muy contenta de estar otro video más, otra semana más aquí con ustedes, trayéndoles en esta ocasión la segunda parte de lo que fue la semana pasada un live sobre el caso de Marito Salto, que estuvimos viendo algunas cosas por ahí, y como lo prometido es deuda, hoy vamos a estar haciendo la segunda parte, específicamente hablando del caso de Ramoncito. Este caso, pues voy a tener muchísimo cuidado a lo largo de todo este capítulo, porque sí hay cosas que no las voy a decir, obviamente por respeto, y lo que vaya a decir también, pues voy a tratar de hacerlo no tan gráficamente. Pero antes de empezar con este video, chicos, por favor no olviden dejar su likecito para poder llegar a más personas, compartirlo y todo lo que ustedes ya saben. Pero como siempre les voy a estar dejando mis redes sociales por si me quieren ir a seguir por allá también. Espero pronto poder subir un poquito más de contenido en las redes para que también lo pudieran disfrutar por allá. Y ahora sí, vamos a empezar con todo el contexto. Vamos a comparar un poquito sobre el caso Marito, el contexto social, familiar y todo esto. Y ya después vamos a entrar un poquito a lo que es el caso de Ramoncito. Pero para las personas que no estuvieron tal vez el jueves pasado, estuvimos hablando un poquito en ese live del caso Marito Salto, como desgraciadamente terminó falleciendo a manos de una secta supuestamente satánica. Y este caso no se aleja mucho de la intención original del de Marito, pero el contexto pues es un poquito diferente. Nada más para recordar un poquito el caso de Marito, pues Marito sí tenía un núcleo familiar pues bastante sólido, ¿no? Es decir, sus papás estaban separados, pero su papá vivía cerca del lugar de Quimilí, que es donde pasan todos estos lamentables hechos, y al día de su fallecimiento, Marito pues vive con su mamá y su padrastro, ¿no? Obviamente, como les digo, pues su papá estaba al pendiente de él. Y esto lo podemos constatar nosotros en las múltiples entrevistas que hay a lo largo de todo este caso, donde se ve claramente una desesperación y un desgarro total por parte de los padres. Pero, ¿qué es lo que pasa en el caso de Ramoncito? ¿Por qué digo que no es igual? Porque a pesar de que Ramoncito tenía una madre y un hermano, que básicamente será su familia, estaba conformada por únicamente estas dos personas, pues su contexto era un poquito diferente. Vivían muy humildemente en la zona específica de Mercedes, en Argentina. La mamá de Ramoncito pues precisamente no es como que estuviera tan al pendiente de él. Ramoncito era un niño pues muy libre, que andaba en la calle a veces a altas horas de la noche, o también en compañía de personas que se dedicaban a otro tipo de cosas, llámese pues actividades ilícitas u otras cosas más extrañas que ahorita les voy a comentar. Pero básicamente este niño de tan solo 12 años se dedicaba a vender estampitas afuera de la terminal de autobuses para poder sacar un poquito de dinero y poder ir al ciber, que si muchos conocemos lo que significa un ciber, que básicamente es un centro, un local donde hay muchas computadoras que tienen claro acceso a internet, y pues ahí Ramoncito era como pasaba sus días, era como le gustaba divertirse. Entonces siempre estaba buscando un poco de dinero extra, porque obviamente pues su familia no tenía como para darle ese extra y que se pudiera divertir. Entonces él ideaba cosas para poder buscar eso extra y poder divertirse igual. Desgraciadamente en muchas ocasiones sabemos que los niños que se la llevan mucho en la calle, que pasan mucho tiempo en la calle frecuentando todo tipo de personas, pues a veces no tienen finales tan positivos o aprenden otras cosas negativas de las personas mismas que se encuentran en la calle. Para empezar un poquito con esto, voy a dar un dato que después lo voy a estar desenglosando un poquito más adelante. Es que Ramoncito supuestamente estaba vinculado en la venta de sustancias ilícitas, obviamente en compañía de otros niños. También realizaban algunas otras actividades bastante extrañas, como acudir a los cementerios en la noche acompañado de estos adultos, y las tumbas para poder adquirir cierto tipo de huesos para realizar actividades relacionadas a los rituales satánicos.
Pero cómo fue que toda esta historia empezó a ser no solamente noticia nacional, sino que se convirtió en un caso bastante brutal y muy popular para la cultura de Latinoamérica. Es un caso que hasta el día de hoy muchos siguen recordando y por toda la difusión que ha tenido, y es así como llegó hasta nuestros oídos. Pero para contar los hechos tenemos que irnos hasta el día 6 de octubre del año 2006. Y precisamente el nombre completo de Ramoncito es Ramón Ignacio González, y a la edad de su fallecimiento tenía solamente 12 años. Ese día Ramoncito había salido de su casa para acudir a la escuela. Eso sí ocurría todos los días. Él tenía mucho la rutina de salir un poquito temprano para ver si podía vender estampitas en el camino, y ya saben, ¿no? Todo este contexto de que le gustaba jugar en los cibers como a cualquier niño, y a su vez su madre no se preocupaba tanto. Como les he estado diciendo, pues él estaba un poquito más hecho a estar en la calle en compañía de otras personas y demás. Entonces para su madre pues como que no le preocupaba tanto eso, porque ya sabía que se sabía mover en las calles. Pero no, esto no siempre es positivo, específicamente más en este caso. ¿Y qué es lo que pasa después? Según los testigos, vieron a Ramoncito caminar en dirección a la escuela, pero para la tarde, casi noche de ese mismo día, 6 de octubre, su madre, de nombre Norma, pues no vio que regresara a casa. Algo que al principio sí le pareció extraño, pero después se calmó un poco, porque dijo, bueno, es un poco normal en él que a veces se tarde o llegue un poquito más pasadas las horas, pero no se preocupó al final tanto y pues se fue a dormir. La sorpresa se la iba a llevar el día 7, muy temprano en la mañana. Pues Norma se levanta naturalmente a revisar a qué hora o si había llegado su hijo, y para su sorpresa la cama estaba vacía y evidentemente Ramoncito ni siquiera estaba en la casa, es decir, pues nunca llegó a dormir. Ya muy preocupada, Norma empezó a preguntar con los vecinos pues si Ramoncito andaba por ahí, si lo habían visto también. Era común que se pasara por las casas a visitar amigos y todo esto, pero desgraciadamente el niño no había sido visto hasta ese punto, por lo cual Norma, en compañía de su hijo pequeño, acude a las autoridades para realizar la denuncia correspondiente. Cosa que después Norma argumentó que las autoridades desde el principio, en el momento que ella se paró a hacer esta denuncia, dice que no recibió la misma eficiencia con la que se debería de tomar una denuncia así. Más bien ella lo describe como que básicamente la ignoraron, y evidentemente pues las autoridades en ese momento no hicieron nada. Por lo cual ella, en compañía de sus vecinos y algunos familiares, empezaron a recorrer el pueblo de Mercedes en búsqueda del niño. Obviamente no tuvieron resultados positivos durante los siguientes días, pero todo iba a cambiar el día domingo de esa misma semana. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo encontraron? ¿Y quién? Sobre todo la pregunta más importante, ¿quién lo encontró? Unos vecinos escucharon a un grupo de perros ladrando muy insistentes en cierto punto que se encontraba a un lado de las antiguas vías del tren. Cuando estos vecinos se acercaron hacia ese lugar, se dieron cuenta de todo el alboroto que estaban haciendo los perros, qué era lo que estaba pasando. Cuando lograron quitar a toda la jauría de perros, fue cuando realizaron el macabro hallazgo. Entre esos matorrales se encontraba, desgraciadamente, sin vida, Ramoncito. De primera instancia no se podía ni siquiera identificar que se tratara del niño, porque su cuerpo estaba boca abajo, la cabeza ausente. Más bien, la cabeza estaba a un lado. Los vecinos la descubrieron cuando empezaron a mover más los matorrales. Es así como hacen este descubrimiento que básicamente los aterró de por vida. Lo que pasó después es que naturalmente estos vecinos corrieron despavoridos a avisar a otros vecinos sobre el hallazgo que habían hecho. La voz se empezó a correr como pólvora por todo el pueblo y finalmente llegó a oídos de Norma, la madre de Ramoncito, quien rápidamente se apuró para llegar a este lugar donde estaban los
cuando Norma se empezó a acercar hacia esos matorrales y vio al niño acostado boca abajo. No supo de primera instancia si era su hijo, pero algo en el fondo de su corazón le decía que sí era. Como les decía, este hallazgo fue sumamente brutal, no solamente para las personas originarias de Mercedes, sino que básicamente para toda Argentina, por lo cual la pregunta empezaba a salir a la luz. ¿Qué era lo que en realidad había pasado? ¿Por qué le pasó a ese niño de tan solo 12 años? Y también, ¿quiénes específicamente eran los autores de dichos horrores? Según algunas versiones, Ramoncito habría sido privado de su libertad por una supuesta secta criminal, y esta secta se presume que tenía contacto con niños pequeños, con finalidades de todo tipo, ustedes ya se pueden imaginar, con venta de sustancias ilícitas y otras cosas. Generalmente los utilizaban para acudir a los panteones, como ahorita les estaba diciendo, a los cementerios, pues resulta que estas personas, estos adultos, estaban fundando apenas esta nueva secta. Pero lo que estas personas querían hacer, aparte de formar su propia secta, era también pues mantenerla, y para eso necesitaban dinero, necesitaban unas fuertes cantidades de dinero, y únicamente vieron oportunidad en la población pues más vulnerable del pueblo, que eran los niños de bajos recursos. Es por ello que empezaron a utilizarlos en muchos casos como mulas para poder transportar las sustancias ilegales. También, como les decía ahorita, los ofrecían para hacer favores del tipo. Pero ¿cómo era que funcionaba esta secta? ¿Quiénes eran las personas que estaban a cargo de todas estas atrocidades y sobre todo de ser básicamente el cáncer de esta comunidad? Después de algunas investigaciones relacionadas obviamente con este caso, se descubriría que 2 mujeres eran las encargadas de reclutar a estos pequeños, las cuales llevan por nombre Martina Ventura y Ana María Sánchez. Ellas eran las que se encargaban básicamente de llevar niños para hacer todas estas cosas que ya les conté. Vámonos al día de los hechos, el día 6 de octubre, que fue cuando Ramoncito perdió la vida. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se encontró a este pequeño niño en ese estado tan deplorable e irreconocible? Supuestamente estas personas habrían llevado a Ramoncito a una casa que era propiedad de Omar Aranda. Específicamente, esta casa está ubicada en la esquina de las calles Sauce y Aromito. Esta persona, Omar Aranda, era conocido como el curandero. Se presume que Ramoncito dejó de existir en este mundo entre la noche del 7 de octubre y la madrugada del día 8. Desgraciadamente fue producto de muchísimas cosas, entre las que podemos destacar que fue ultrajado por 2 personas. Otro de los actos que también se cometieron en contra de este niño es que le apagaban constantemente cigarrillos en todas las partes del cuerpo con objetos punzocortantes. Luego de realizar todas estas acciones, decidieron. Mientras hacían todas estas cosas, todas estas atrocidades, al fondo sonaba un tema bastante peculiar que corresponde a la canción de Calle 13, El Tango del Pecado. Finalmente, el calvario por el que estaba pasando este niño fue terminado por medio de... Pero las cosas no se acabaron ahí. Luego de que este niño fuera ultimado, tomaron su cabeza y las autoras intelectuales de estos nefastos y asquerosos hechos fueron ni más ni menos que Martina y Ana María. Después se descubriría que ellas no solamente habían participado en estos actos, sino que también había bastantes personas involucradas, como por ejemplo Omar Aranda, quien era la persona que rentó el lugar para que todas estas cosas pudieran suceder. Después se descubriría que no solamente rentó la casa, sino que también participó. Por otro lado, se sabe que Fermín Sánchez y Daniel Alegre fueron las 2 personas que ultrajaron a Ramoncito.
Pero otra persona que tuvo mucho que ver fue Patricia López, quien es una enfermera de profesión y que durante todos estos hechos estuvo administrando sustancias para que Ramoncito no pudiera sentir tanto dolor y no fuera tan difícil el proceso para él. Según una testigo de estos hechos, cuando se encontraban haciéndole todas estas cosas a Ramoncito, le hicieron un corte debajo del glúteo donde pudieron sacar básicamente todo su líquido vital, para posteriormente beberlo como si fuese agua y, según las palabras de esta testigo, las personas involucradas, los autores de estos hechos, se pusieron a aullar como si fueran animales. Al terminar el ritual, Jorge Alegre, Esteban Escalante y Claudio Nicolás González llevaron a Ramoncito, ya sin vida, en un Fiat Regata hasta la zona donde finalmente fue encontrado. Y curiosamente, el niño estaba colocado en una posición estratégica, ya que formaba una especie de cruz entre los mismos caminos, algo que pues completaría el ritual. Dado que este caso se hizo sumamente popular muy rápido, como ahorita les decía, pues así se apagó también su popularidad y desgraciadamente muchas personas empezaron a perder el interés por el seguimiento del caso, sobre todo por la parte de quiénes eran las personas que estaban involucradas en todas estas cosas, porque si bien recordamos, hasta el día de hoy al menos no se había visto algo tan cruel y tan horroroso específicamente en este pueblo, ni mucho menos en el país de Argentina. Como les decía, sí existió una testigo que vio todas las cosas de las cuales les acabo de narrar anteriormente, y este testigo era ni más ni menos que una fiel amiga de Ramoncito, de nombre Ramonita, quien era solamente 2 años mayor que él. Es decir, apenas tenía 14 años cuando le tocó ver, obligada claramente, todos estos actos. Un poquito del contexto de estos niños es que se habían conocido en las mismas calles. Como les digo, pues era muy frecuente que ellos anduvieran por ahí jugando y conociendo gente. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Ramonita y Ramoncito tuvieron una conexión o tuvieron un vínculo con estas personas que buscaban maneras de atraer a los niños para después poderlos incluir a esta secta que apenas empezaba. Es así como Ramonita y Ramoncito terminaron formando parte de esta organización, entre otros niños claramente, que al momento se desconoce su identidad y pues por el bien de todos es mejor que así siga. Pero, ¿qué fue lo que contó Ramonita? Ramonita al principio no quería hablar porque obviamente temía por su vida, por los hechos tan horrorosos que ella había visto. Aparte, ella sabía que si hablaba, como tanto ella como su familia estarían en riesgo automático. Recordemos que para este punto de la historia, los responsables todavía no habían sido capturados. El caso empezó a enfriarse muchísimo porque la gente no le dio más seguimiento, y esto se traduce con que no había ni sospechosos, no había absolutamente a nadie a quien culpar. Por eso Ramonita de primera instancia tenía miedo de hablar. Pero cuando la policía finalmente le ofreció el trato de protección a testigos, fue cuando se animó a decir todas las atrocidades que le habían hecho a su amigo. Y, más importante, quiénes habían sido los autores materiales de todo esto. De primera instancia les debo decir que el objetivo principal para este ritual no era Ramoncito, era Ramonita. Pero al ser tan buenos amigos, Ramoncito en alguna ocasión, cuando se juntaban estas personas y los niños a hacer como este tipo de reuniones súper extrañas, Ramoncito escuchó cómo estos adultos estaban planeando ultimar a su amiga, por lo que rápidamente interrumpiría en la sala donde estaban conversando para, pues básicamente amenazarlos de que por favor no le hicieran nada a ella. Amenazó también con que
si ellos le hacían algo a Ramonita, él iba a ir con la policía a contar todo lo que estaba pasando en esa secta. Pues ¿cuál fue la reacción natural de estos adultos? Pues cambiar de objetivo y en vez de tomar a Ramonita, tomaron a Ramoncito. Ramonita no solamente fue testigo de cómo le quitaban la vida a su amigo, sino que también, según sus propias palabras, era obligada a vender sustancias ilícitas y a tratar de reclutar a otros niños. También testificó que estas actividades ilícitas las hacía en ocasiones en compañía de Ramoncito. Es por eso que hay muchos titulares de noticias tradicionales que hablan de que Ramoncito era un vendedor de sustancias ilícitas, cuando el verdadero contexto es que estas personas los tenían básicamente amenazados con desvivir a sus familias u otras cosas peores, y es por eso que no podían salir de ese círculo. Hay que reconocer que aunque Ramonita tenía mucho miedo al principio, si ella nunca hubiera hablado, si ella nunca hubiera dicho los nombres y ni mucho menos haber identificado a los responsables de estos actos, este caso todavía seguiría en las sombras sin una resolución pronta. Esta niña no solamente dio los escabrosos detalles de cómo terminaron los días de su amigo, sino que también develó algunas cosas importantes sobre esta secta. Pues como les decía, supuestamente ellos iban empezando, estaban reclutando gente para poder financiar específicamente el área de los rituales, pues necesitaban dinero y obviamente pues echaban mano del narcotráfico. Estos rituales generalmente se pedían para tener más poder, más riqueza y todo esto, y que la secta fuera creciendo cada vez más. Y es por ello que se sabe que estas personas estaban metidas en muchas otras cosas, no solamente en rituales satánicos. Cuando Ramonita mencionó a estas personas, rápidamente empezaron a conectar muchísimas cosas y el nombre también de empresarios importantes empezó a salir a la luz. Es por ello que se cree que esta red no solamente iba empezando, sino que estaba conectada con otras personas que ya tenían sus propias redes, tanto de venta de sustancias como de menores. Obviamente las autoridades sabían todo esto que les estoy contando, o al menos alguna parte, porque sí se callaban muchas cosas, ocultaban información, como por ejemplo podemos ver en el caso de Ramoncito, cómo empezaban a manipular las evidencias, las escasas evidencias que se tenían durante la desaparición de este niño, cómo cambiaban las cosas del lugar, cómo entorpecían el proceso de investigación. Y actualmente este caso es muy comparado con el de Loan Danilo Peña, que actualmente está desaparecido. Muchas personas temen que Loan tenga el mismo final que Ramoncito, porque según algunas personas también están comentando que la historia pues se está repitiendo en muchos casos que se tratan de esta índole de rituales y todo esto, que las autoridades se entorpecen y que cambian las pruebas y que salen testigos falsos y muchas cosas, obviamente con la intención de que la red mayor, que muy probablemente abarque otras localidades del país, pues no se destape. También se sospecha que esta red puede llegar a ser no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, como hemos visto a lo mejor en teorías conspirativas, en otro tipo de contenido de una supuesta red mundial de tráfico. Pues se sospecha que todo esto puede estar conectado. Algo que hace pensar a las personas, esto que les acabo de comentar de la red mundial y todo esto, es que según las palabras de Ramonita, en determinado punto del ritual, Daniel Alegre específicamente empezó a documentar todo lo que estaba pasando. Lo documentó en fotografías y en video. Y según las palabras de la niña, Daniel expresó: esto le va a encantar al jefe, dando a entender que obviamente ese contenido era para alguien más, alguien que no se iba a ensuciar las manos en ese ritual, alguien que estaba esperando tal vez del otro lado de la pantalla su contenido exclusivo. Cuando Ramonita estaba contando todas estas atrocidades que parecen de ciencia ficción, alguien le preguntó:
que si Ramoncito había sido el primero, a lo que esta niña contestó que no. Desgraciadamente ya existía la primera de esta secta, la cual era un bebé de unos escasos meses de nacimiento, para pedir riquezas, poder, entre otras muchas cosas más. Al principio, cuando se dio a conocer esta noticia del hallazgo del bebé desvivido, las autoridades dieron la versión de que este bebé pudo haber sido producto de algún, pero después de que se le realizara la autopsia se dieron cuenta de que el bebé efectivamente sí había vivido y había sido ultimado de otra manera. Es por ello que Ramonita decide platicar esta experiencia para que se dieran cuenta de que Ramoncito no era ni la primera ni la única víctima. Y este caso finalmente tuvo su primer juicio, el cual concluyó el 29 de marzo del año 2011. Fueron condenados a prisión perpetua Martina Ventura, Esteban Escalante, Jorge Alegre, Carlos B., Claudio Nicolás González, Omar Aranda, Ana María Sánchez, Patricia López y Fermín Sánchez. Por su parte, Daniel Alegre estuvo prófugo de la justicia desde el año 2007 hasta el 2011. Cuando finalmente lo encontraron porque se estaba haciendo pasar por policía de tránsito en una localidad de nombre Unquillo. Y finalmente Daniel Alegre fue condenado a prisión perpetua en julio del año 2015. Recordemos que él fue la persona que tomó y grabó los videos de este ritual. Algo que obviamente se le preguntó cuando fue arrestado, pero él jamás dijo ni afirmó la existencia de este material. Se presume que para ese entonces Daniel ya habría completado la transacción de compra-venta. Patricia López, la enfermera que le suministraba sustancias a Ramoncito, también se dio a la fuga, pero finalmente fue capturada el 25 de septiembre en Buenos Aires, para después ser trasladada hasta Mercedes y ahí sí pagar su condena. Al igual que en el caso de Marito Salto, como les decía, hubo mucho boom mediático en toda esta cuestión porque estos grupos creaban pues las sectas y hacían todo este tipo de atrocidades. Pues en el caso de Ramoncito también hubo un antropólogo que trataba de ayudar a entender a las personas por qué este tipo de sectas o tipos de rituales se llevaban a cabo, bajo qué fines, y más que nada se sentía como un consuelo para poder entender un poco toda la crueldad y toda la maldad que yacían estas personas. También otra persona muy importante en este caso y en todos los casos que tienen que ver con este tema es la hermana Marta Peloni. Por aquí les voy a estar dejando una foto porque yo creo que es muy indispensable que conozcamos su cara, porque Marta no solamente se ha dedicado a difundir este tipo de noticias, sino que también a decir algunas cuantas verdades que no a todo mundo pues le caen tan en gracia. Marta no solamente se encarga de difundir estos casos, sino que también hace una labor increíble por destapar esta red de la cual hemos estado hablando. También se encarga de presionar a las autoridades para que realmente den resultados a las supuestas investigaciones que hacen. Y se sabe que Ramoncito pudo haber fallecido entre el 7 y el 8 de octubre, pero desgraciadamente este niño ha fallecido en múltiples ocasiones. ¿Y a qué me refiero con esto? Debido a la popularidad de este caso, en aquel tiempo se hicieron muchísimas notas, muchas notas sobre el caso. Se exhibieron las fotografías de la policía en espacios públicos y mucha gente empezaba a cuestionar por qué a este niño le había pasado todo esto. Inclusive la madre Norma fue acusada de básicamente descuidar a su hijo y ser la culpable de todo esto que le pasó. Pero lo que sí es una realidad es que Norma no es culpable tampoco de estos actos tan atroces, ni de Ramoncito por haber estado tanto tiempo en la calle, sino que pues son personas que básicamente se estaban aprovechando del contexto socioeconómico de esa área.
Algo que también enoja muchísimo a las personas es que la identidad de las niñas, tanto de Ramonita como de otra testigo de nombre Clarita, no se protegieron en lo absoluto, puesto que se filtraron fotografías con sus rostros y no es nada difícil encontrarlas, pues no existe una protección de testigos como tal y las niñas pues todavía están en constante peligro. Y si bien pues esta secta fue desarticulada, no pararon este tipo de situaciones, puesto que en años siguientes también se empezaron a registrar otros, como es el caso de Marito Salto. Actualmente está el caso Loan, que esperemos no tenga un final así, pero como les decía, a muchas personas les hace sentido que probablemente el final de Loan sea muy similar al de estos dos niños. Definitivamente el contexto no importa, tanto sea el caso de Marito Salto como de Ramoncito o el de Loan en su caso, el contexto no importa. Lo que importa es que este tipo de personas sigan aprovechándose de las situaciones, a veces que sean vulnerables económicamente o a veces también que se aprovechen del descuido de los padres por unos momentos. Yo creo que lo más importante de todo esto, aunque sean casos que yo sé que son muy crudos y que a veces rayen en un poco el morbo, sí deben de ser conocidos precisamente por esto. Creo que no debemos ser tan ingenuos en cuestión a lo que está pasando allá afuera, porque son cosas que muy probablemente todavía sucedan. Que nosotros nos enteremos ya es otra cosa totalmente diferente. Pero de que hay personas que se dedican a hacer este tipo de acciones, no solamente de niños, sino que también de animales y de otras personas adultas, todavía están allá afuera. Yo los invito muchísimo a que, como siempre, se informen de todos los casos que vemos por aquí. Yo solamente les traigo la información más relevante, la información más importante, pero como siempre, si les gustó este video, si les gusta este tipo de casos, este tipo de contenido, por favor, no olviden dejar su likecito y compartirlo para poder llegar a más personas. Como siempre, les voy a estar dejando mis redes sociales por si me quieren ir a seguir por allá. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.